una vez más de reunirnos por estos medios para alabarlo, para glorificarlo, para agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotros, para conocerle mediante el estudio de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros empezamos el estudio del Evangelio de Juan la semana pasada y allí presentamos al escritor del libro como Juan, uno de los 12 discípulos del Señor, el más joven de los discípulos del Señor. Juan el apóstol fue el que escribió este evangelio y hablamos acerca de este evangelio, que este es un evangelio distinto a los demás evangelios. No es un evangelio en el cual él trata de recopilar todos los hechos que él presenció, los cuales fueron testigos, sino que él eligió selectivamente ciertos eventos, ciertos milagros, ciertos testimonios, de los cuales él llama señales, y estas señales él nos las presenta con un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y el propósito lo da en el capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Hablamos de que típicamente este es el Evangelio que se le dice a la gente, un nuevo convertido, que inicie el estudio de la palabra del Señor, porque es un evangelio que contiene un vocabulario simple, pero dijimos que además de un vocabulario simple, además es un evangelio profundamente teológico. Precisamente por eso nosotros vamos a ir detenidamente por este evangelio, vamos a tomarnos un poco más de tiempo para poder nosotros gozarnos dentro de la riqueza que hay en este evangelio según San Juan. Nosotros la semana pasada empezamos a ver uno de estos testimonios en el evangelio de Juan, y es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, y hoy vamos a dar continuidad al testimonio de Juan el Bautista. Vamos a empezar con capítulo 1 del evangelio según San Juan, los versículos 19 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a pedir que los que están aquí nos podemos poner de pie para dar lectura a los primeros versículos, para así iniciar el estudio de la palabra del Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que seas tú guiando, dirigiendo, Dios mío, todo lo que nosotros hacemos aquí esta tarde. Que el nombre de tu Hijo amado sea exaltado, Dios mío, sea glorificado, sea bendecido. Que nosotros lo conozcamos, Señor, que nosotros nos aferremos a Él, que mediante el testimonio que nos da Juan el Evangelista, Señor, nosotros podamos creer, Señor, nosotros podamos afincarnos, y que muchas de las personas que nos escuchan, Señor, puedan venir, Señor, a creer en ti, confiar en ti, a entregar su vida a ti, a aceptarte, Señor, como su Salvador. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Dios mío, y todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuando Juan el Bautista, de quien da testimonio Juan aquí, llega al escenario, habían pasado 400 años desde el último libro del Antiguo Testamento de Malaquías. Y cuando Juan llega al escenario, eso causó mucha conmoción, principalmente dentro de la élite religiosa de Israel. Él llegó y había miles de personas que se congregaban a escuchar el mensaje de Juan, un mensaje que Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y por eso entonces los líderes religiosos de Israel mandan un grupo para investigar, para cuestionar acerca de quién es Juan, quién dice él
acerca de sí mismo. Y ellos van y le preguntan a Juan el Bautista si inicialmente si él es el Mesías, el Cristo, el Salvador, aquel que se había prometido desde el Génesis 3:15, cuando Dios prometió en el jardín del Edén que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, el Salvador. Pero Juan el Bautista declaró abiertamente que él no era el Mesías esperado. Le preguntaron que si él era Elías, porque la palabra decía que Elías habría de venir, y lo vemos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición. Estos grupos religiosos conocían muy bien las escrituras y están cuestionando a Juan de quién dice que él es, pero él afirma también que él no es Elías. Le preguntaron si era el profeta. También en el Antiguo Testamento Dios había prometido en el tiempo de Moisés que iba a enviar un profeta al igual que Moisés, y lo vemos en Deuteronomio capítulo 15 versículos 18 y 19. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los líderes religiosos están analizando, están investigando, están cuestionando bíblicamente acerca de quién Juan dice acerca de sí mismo, quién él era. Pero Juan repetidamente deja claro que él no es el Mesías. Él dice que él no es Elías. Él dice que no, él es el profeta. Entonces le preguntan: entonces si tú no eres ninguno de estos tres, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Juan afirma que él es el cumplimiento de la promesa que había dado el profeta Isaías acerca de él. Y su misión era enderezar el camino, preparar el camino. Vemos en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Dice: Juan el Bautista dijo acerca de sí mismo que es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es el propósito del ministerio de Juan el Bautista: preparar el camino para aquel que habría de venir, para la gloria de Jehová que venía encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 y 25: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? En aquel tiempo, los evangelios, hay dos grupos principales que nosotros vamos a ver de los líderes religiosos, y estos dos grupos que más predominan son los saduceos y los fariseos. Pero estos grupos tenían diferencias entre sí mismos. Los saduceos eran un grupo que no creían en lo sobrenatural, no creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en cielo e infierno. Ellos eran creyentes, pero solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, los libros que habían sido escritos por Moisés. Ellos no creían en el resto del Nuevo Testamento. Pero también estaba el grupo de los fariseos. Los fariseos eran apegados estrictamente a la interpretación literal de lo que era la Biblia. Y ellos, lo que es bueno, creer en la interpretación literal, ser fiel a lo que dice la Biblia. El problema que tenían los fariseos era que los fariseos se excedían, le añadían, eran más estrictos que ellos, añadían reglas, añadieron un
sinnúmero de reglas y de mandamientos que no tenían nada que ver con lo que era la palabra de Dios, y ellos impusieron estas reglas a la gente, a las personas, sin esto tener nada que ver con la palabra de Dios. Y aunque hace mucho tiempo de que esto sucedió, aunque estos grupos no son grupos de la iglesia, pero nosotros podemos ver dentro de la misma iglesia el mismo tipo de pensamiento que nosotros vemos en los saduceos y en los fariseos de su tiempo. Dentro de la iglesia nosotros nos vamos a encontrar con un grupo de personas que piensan y creen y enseñan que Dios no obra como obró en los tiempos bíblicos, que los milagros, Dios no opera en milagros, que Dios no opera en sanidades, y esto no es así. Nosotros somos testigos del poder de Dios, como dice aquel coro, alabado sea la gloria del Señor. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Y el Señor, igual que en los tiempos antiguos, igual que en los tiempos bíblicos, Él continúa operando milagros, continúa operando prodigios, continúa operando sanidades. Alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que una persona viene a los pies de Cristo, cada vez que una persona acepta al Señor como su Salvador, eso es un milagro. Alabado sea el nombre del Señor. No hay un milagro más grande, más glorioso, no hay un cambio más enorme que una persona que pase de la muerte a la vida. Amén. Y ese es el milagro de la salvación. Amén. También hay personas dentro del cuerpo de Cristo en el día de hoy que son similares al grupo de los fariseos que nosotros vemos en el tiempo de los evangelios. Y son personas que, aunque la Biblia no lo diga, aunque la Biblia no lo requiera, que le añaden estatutos, le añaden reglas, le añaden condiciones a la gente, cuando esto no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28 al 30, las palabras del Señor Jesucristo. Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero estas personas le añaden carga, le añaden equipaje a la gente y hacen del evangelio algo que el evangelio no es. Y toda persona que tiene influencia sobre las enseñanzas de la Biblia tiene que tener mucho cuidado lo que enseña, mucho cuidado lo que dice, que cuando una persona habla acerca del Evangelio, esto no es hablar de lo que está en la mente humana, no, lo que yo pienso no tiene relevancia, lo que yo pienso no importa, lo importante es lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante ser fieles a lo que dice la palabra del Señor, no imponerle cargas que el Señor no ha impuesto a su pueblo. Y este grupo de los fariseos que van a Juan, recordemos que los fariseos seguían las escrituras estrictamente. Ellos están investigando, analizando que quién es Juan el Bautista. Ellos, como vimos, fueron y le preguntaron, y Juan admitió que él no era el Mesías, que él no era Elías, que él no era el profeta, como cada una de esas escrituras que en el Antiguo Testamento que decían que había de venir a cada una de estas personas. Entonces los fariseos van a Juan el Bautista: ¿con qué credenciales entonces tú haces lo que estás haciendo? ¿Con qué autoridad tú haces la obra que tú estás haciendo? ¿Tú con qué autoridad tú bautizas? ¿Quién te patrocina? Y lo que Juan está haciendo, aunque los grupos religiosos no aprueban lo que él hace, lo que está haciendo Juan el Bautista es algo que es aprobado por Dios. Pero ellos se sorprenden porque Juan está bautizando. Y lo que es bautizar no era un rito que era desconocido por los religiosos judíos de aquel tiempo. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, típicamente para una persona integrarse a lo que es el judaísmo, tenía que pasar por 3 ritos distintos. Estaba el rito de la circuncisión, el rito de bautismo por inmersión en el agua,
y también estaba el rito del sacrificio. O sea que ellos conocían lo que era el bautismo y era diseñado como parte de los ritos necesarios para un gentil entrar en lo que es el judaísmo. Pero Juan no está llamando a gentiles, él está llamando a judíos, a hijos de Abraham, gente que ellos piensan que por ser descendencia de Abraham tenían la salvación garantizada. Y estos líderes religiosos no habían aprobado esa enseñanza. Ellos están cuestionando a Juan: ¿quién te autoriza? ¿En nombre de quién tú traes esa enseñanza? Pero Juan no necesitaba la aprobación de ellos, porque Juan, quien lo había llamado, era más grande que ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Juan había sido llamado por Dios, y aunque vemos que Dios había sido que había llamado a Juan el Bautista, vemos incluso en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas en el capítulo 7, en el versículo 28, las palabras de Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Él dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que Juan había sido escogido por Dios, había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento acerca de su ministerio, de su obra. Sin embargo, los líderes religiosos de su tiempo no lo veían como alguien autorizado. O sea que cuando Dios nos encomienda, cuando Dios nos llama, no esperemos que los grupos religiosos tengan aceptación con el mensaje que Dios nos ha llevado, nos ha ordenado a llevar. Y eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Las puertas no se abren necesariamente, los líderes religiosos no aceptan necesariamente porque alguien venga de Dios. Pero vemos que sí fue llamado por el Señor Jesucristo, sí fue encomendado para prepararle el camino. Pero nosotros, como dijimos, no podemos esperar que porque lo que estemos haciendo sea de Dios, que no vamos a encontrar oposición. Porque no es algo que la Biblia enseña, es completamente lo contrario. Y vemos eso desde el principio de lo que es la historia de la iglesia. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba siendo perseguida desde su inicio. Y vemos en un caso que Pedro y Juan son apresados, lo pusieron en la cárcel por ellos predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Que en el tiempo que los líderes religiosos discutían entre sí para ver qué ellos hacían con esta gente, cómo ellos podían silenciar a esta gente, la palabra dice que un ángel los sacó a ellos de la cárcel. El ángel le dio una encomienda, le dijo que regresaran al templo, que fueran al templo a predicar en el nombre al que a ellos se le había sido prohibido que ellos predicaran. Y vemos en Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29, cuando los líderes religiosos entonces mandan a buscar a estos hombres, se enteran que los hombres no están en la cárcel, y le llega alguien diciéndole: aquellos hombres que los dejamos trancados en la cárcel ahora están en el templo predicando. Y dice, entonces ellos fueron al templo a confrontarlos y dijeron: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y eso era lo que nosotros vemos en el testimonio de Juan el Bautista, en la conducta y lo que él hace ante la oposición. Vemos el versículo 26 en adelante. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos lo que es el ministerio de Juan el Bautista. No era un ministerio de él promover
promoverse, de autopromoción, era un ministerio de él apuntar a aquel que venía después de él, aquel que él afirma que es más importante que él. Y cuando él dice que no es digno de desatar la correa de su calzado, el hecho de desatar la correa del calzado era tal vez la tarea más denigrante que había dentro de la nación de Israel en ese tiempo. Y dice Juan que él ni siquiera es digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Vemos que Juan tenía la perspectiva correcta de quién es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente no tiene una perspectiva acerca de quién es Dios, de quién es el Creador. Alabado sea el nombre del Señor. No es cualquier cosa, es el Creador del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Es quien hizo todas las cosas por Él y para Él. Es quien estableció el orden de cómo las cosas funcionan. Y Juan tenía la perspectiva correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese mismo Señor que vemos que Juan está consciente que no es digno de desatar la correa de su calzado, es el mismo Señor que se encarnó, se hizo hombre por amor a su creación, por amor a la humanidad. Aún nosotros, no siendo dignos de desatar la correa de su calzado, vemos el amor que tiene Él hacia su creación. Amén. Hay veces que a la gente la vida pasa por momentos desagradables, le da golpes, circunstancias difíciles por las cuales el ser humano tiene que atravesar. El ser humano a veces piensa que no tiene esperanza, que todo está perdido, que la vida no tiene propósito, pero la vida sí tiene propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Sí tienes esperanza, hay esperanza en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un propósito en Cristo. El creador del universo se hizo hombre para llegar a este mundo y para morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos todo un propósito en Cristo Jesús. Dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está llegando aquí al punto más importante de lo que es la vida del ministerio de Juan el Bautista, y es en el momento en que él va a presentar al Señor Jesucristo. Este es el momento en el cual todos los profetas del Antiguo Testamento habían anticipado que había de venir, y a Juan el Bautista le tocó el privilegio de ser aquel quien iba a presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiene un significado muy grande. Este es el tema principal de lo que es toda la Biblia. Desde el principio hasta su final, el tema principal de la Biblia es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan está hablando de esta palabra, esto es algo que el entendimiento, la mente de la gente en ese tiempo, de los líderes religiosos, no podían imaginarse lo que estaba sucediendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos desde el principio, desde que Adán y Eva habían pecado en el jardín del Edén. Cuando ellos pecaron, Dios mismo hizo el primer sacrificio, en el cual Él, haciendo el sacrificio del Cordero, le hizo ropa de pieles a Adán y Eva para hacer tapar su desnudez, o sea, tapar el pecado de Adán y Eva. Vemos desde el principio, la Biblia nos enseña en tipos y en sombra las cosas que habían de venir, pero a Juan le tocó presentarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el caso de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cada uno de esos sacrificios servían con el propósito de cubrir el pecado, pero este no era cubrir el pecado, este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos también el caso de Abraham. Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac.
Y cuando Isaac ve lo que está sucediendo, ve la leña, ve el fuego, ve todo lo que se está desarrollando, que Abraham había dejado a sus siervos atrás. Y Isaac le hace una pregunta muy importante a Abraham. Dice en Génesis 22, versículos 7 y 8, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y esa pregunta, ¿dónde está el cordero? Vemos que Juan el Bautista, muchos años después, que le está respondiendo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la nación de Israel estaba esclavizada en Egipto, Dios levantó a Moisés para liberarlos de la esclavitud egipcia. Dios había enviado diferentes plagas para hacer que Faraón los dejara ir. Pero en la última de estas plagas, Dios había ordenado a la nación de Israel, al pueblo de Israel, que mataran a un cordero, que comieran de un cordero, y que con la sangre de ese cordero ellos la pusieran en los postes de su casa y en los dinteles de su casa. Y en cada una de las casas donde ellos pusieran esta sangre del cordero, no iba a haber muerte, pero en las casas que no lo pusieron iba a haber muerte. Con eso nosotros sabemos que el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto por nuestro pecado no nos quiere decir que hay una salvación universal. No quiere decir que todos van a ser salvos. Hay una condición, y es que hay que aplicar la sangre del cordero en nuestras vidas. En Juan vimos que es para aquellos que lo recibieron, para aquellos que creen en su nombre. Tenemos que aplicar la sangre del cordero a nuestra vida. Si no era aplicada, iba a haber muerte. El hecho de que Él murió por nuestros pecados, si nosotros no nos aferramos, no nos agarramos, no recibimos esa salvación que Él nos da gratuitamente, no hay salvación. Así es. Lo has recibido, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ha creído en su nombre? Es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. Como hay un himno que lo explica mejor que como yo lo puedo decir, y este himno dice: has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio, alabado sea el nombre del Señor. Lo has aceptado, lo has recibido, has creído en su nombre. A Juan el apóstol se le permitió a él tener la oportunidad de poder presenciar, poder ver en el futuro y poder ver al Cordero de Dios en su posición de poder, en su trono en el cielo. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 y 9. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Alabado sea el nombre del Señor. Le has recibido, has creído en su nombre. Si es así, entonces estarás en ese grupo que Juan vio aquí en Apocalipsis 5, dando gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no lo has recibido, Él te espera con sus brazos abiertos. Él murió en la cruz por ti y por mí. Dice el versículo 30 al 32, dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía,
mas para que fuere manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el testimonio que estamos viendo de Juan el Bautista acerca del Señor. Juan el Bautista no está buscando sonido, él no está buscando seguidores, él tiene las cosas bien claras. Él sabe que esto no se trata de él, esto se trata de aquel que vendría después de él, aquel que es más grande que él. Gloria sea el nombre del Señor. Juan habla acerca de que cuando nosotros vemos el testimonio de Juan, y Juan dice que no le conocía, no es que Juan no conocía en realidad quién era Jesús, porque Juan es posible que haya conocido a Jesús durante toda su niñez, porque habíamos visto la semana pasada que la mamá de Juan, Elizabeth, y la mamá de Jesús eran parientes, pero él no conocía a Jesús, quién en realidad Jesús era, que Jesús es el Hijo de Dios, no lo conocía en su magnitud. Pero él dice que cuando él lo bautizó, fue una paloma que fue y permaneció sobre él, y esta era la señal que se le había dado. Pero Jesús no llenaba las expectativas de los líderes religiosos y de las personas de ese tiempo, de quien ellos pensaban que iba a ser el Mesías, el profeta, la persona que ellos esperaban que viniera, que lo liberara del yugo romano. Ellos pensaban que lo peor que ellos se enfrentaban era el yugo romano que estaba sobre ellos, pero Jesucristo vino a solucionar un problema más importante, que es el problema del pecado. Pero él no daba como niño, luego como hombre, no había algo en su ser que llamaba la atención y lo expresaba y se miraba como que era el Salvador del mundo, como que era Dios hecho hombre. O sea que estas cosas de personas que enseñan y dicen que Jesús en los años de su niñez hizo milagros son cosas ficticias, son cosas falsas. La Biblia nunca habla acerca de eso. Incluso cuando lleguemos al capítulo 2 del Evangelio de Juan se nos va a decir que ese es el primero de sus milagros. O sea que Jesucristo, antes de que su ministerio comenzaba, no había hecho milagros para dar indicio de que Él es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Cuando Dios hizo el llamado a Juan el Bautista, vemos que le dio a identificar de qué manera él podía reconocer a aquel que habría de venir, y era que él iba a presenciar el Espíritu descender y permanecer sobre él. El Evangelio de Juan no nos habla, no nos explica del evento de cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero sí podemos ir a los otros evangelios y poder ver acerca de los eventos que sucedieron. Por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sabemos en este pasaje de Marcos, vemos a Dios Padre hablar desde el cielo, reconociendo quién es Jesús, que es su Hijo amado, y vemos al Espíritu Santo descender y permanecer sobre el Señor. O sea que vemos aquí a la Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que es, pero vemos que Juan está dando testimonio de Jesús, está dando testimonio, está diciendo, yo vine antes de él, pero él vino después de mí y es más importante que yo vine a bautizar en agua, pero el que viene después de mí viene a bautizar en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que esta palabra que Juan el Bautista está hablando, yo no creo que él tiene tal vez la menor idea
de lo que iba a significar cuando esto sucediera. Estas son palabras que le están siendo reveladas a Juan el Bautista. No hay manera que el ser humano en aquel tiempo pudiera tener la comprensión de lo que eso significaba. Y vemos el mismo Señor Jesucristo que nos habla acerca de lo que Él iba a hacer y de que todavía no se podía hacer porque Él no había sido glorificado. Vemos en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Y este evento de que Juan está hablando que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo y que Jesús luego dice que esto no había sucedido, no podía suceder todavía porque Él no había sido glorificado, vemos que sucede en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algunas personas, así como los saduceos de su tiempo, dicen y afirman en el día de hoy que eso fue para aquel tiempo, que eso fue para el tiempo de los evangelios, pero eso no es así, eso es para el tiempo de nosotros también. No hay ningún pasaje bíblico que diga que eso se acabó, que eso caducó, sino que eso todavía está vigente. Incluso cuando vemos a Pedro predicar el mensaje inaugural de la iglesia, Pedro habla acerca de que en los postreros días, y está hablando del cumplimiento de lo que el profeta Joel dio a conocer. Esto quiere decir que desde aquel tiempo que cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia, fue el inicio de lo que se conoce como los postreros días. O sea que este bautismo en el Espíritu Santo, estas obras que el Señor hace a través de su iglesia, van a permanecer sucediendo en la tierra hasta que su iglesia sea quitada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Alabado sea el nombre del Señor. Él anuncia a quien es más importante que él, alguien que también viene a bautizar, pero no con agua, sino viene a bautizar con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos tomar el ejemplo de Juan el Bautista y también anunciar a aquel que bautiza en el Espíritu Santo, aquel que sana, aquel que continúa sanando, continúa salvando, continúa libertando, y aquel que nosotros esperamos que venga por su iglesia como Él prometió. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que tu palabra haya llegado sea de bendición, Dios mío. Que sea una palabra que nos fortalezca, que nos ayude, Padre Santo, a fortalecernos en nuestra fe, y a los que no creen en ti, Padre Santo, que te reciban, Padre Santo, que te conozcan, Padre Santo, para salvación de sus almas. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros vamos, con la ayuda de Dios, a continuar el estudio de Juan, y vamos a ver, Dios delante, yo pienso que la próxima semana podemos concluir el primer capítulo de Juan. Los invitamos a que estén con nosotros como estuvieron con nosotros esta semana, y que en anticipación que puedan leer el resto del capítulo de Juan, del primer capítulo de Juan. Yo sé que será de bendición. Hasta aquí esta parte, y que Dios le continúe bendiciendo. Amén.